Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos, especialmente aquellas personas que han roto las fronteras, ¿verdad? Y hoy nos acompañan. Gracias a Mari Carmen, gracias a Yolanda por acompañarnos. Y por supuesto, gracias a todos ustedes y a todas que siempre nos acompañan con su fidelidad y con sus ansias de conocer y de formarse. Hoy nuestra formación va a ser compartida con el profesor Hansel, que como siempre les decimos es un amigo y compañero del centro bíblico, ¿verdad? Entonces tenemos el gran gusto de tenerlo acá con nosotros y nosotras. Entonces vamos a poner, como siempre lo hacemos, el encuentro en manos del Señor, que sea el que nos guíe, el que abra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, el corazón para, para poder estar atentos y atentas a este tema que nos incumbe a todos y a todas, ¿verdad? Entonces, iniciamos, como siempre lo hacemos, con la oración y la canción para después presentar al profesor. Bueno, puedes poner la anterior para que vean el afiche, ¿verdad? Que siempre los hacemos con mucho cariño. Bueno, Marjorie es la encargada. Y ahí está pues el tema que hoy nos corresponde, que es sinodalidad, un camino compartido. Mari Carmen, ¿quieres hacernos la oración? Son 3 diapositivas, por favor. Sí, claro que sí. Haznos una comunidad alegre. Jesús, danos una comunidad abierta, confiada y pacífica, invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. Una comunidad entusiasta que sepa cantar a la vida, vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el reino de tu amor. Que llevemos la fiesta en el corazón, aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro camino, porque sabemos, Cristo resucitado, que tú has vencido el dolor y la muerte, que no nos acobarden las tensiones ni nos ahoguen los conflictos, que puedan seguir entre nosotros y nosotras, que puedan surgir entre nosotras y nosotros, porque contamos en nuestra debilidad con la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu Santo. Regala a Dios a esta familia tuya una gran dosis de buen humor para que sepa desdramatizar las situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la vida. Haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir surcos y en arrojar semillas, en curar heridas y en mantener viva la esperanza. Y concédenos ser humildemente en un mundo abatido por la tristeza, testigos, testigas, profetas, profetizas de la verdadera alegría. Amén. 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 Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar una cancioncita que va unida con todo esto, ¿verdad? De la sinodalidad y el compartir. Gis, me haces una seña para saber que se está escuchando. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan. Descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece en nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada. Lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres te acompaño en el camino, si
me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza y aunque anochece alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. ¿No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza? ¿No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata? Se revela el nombre de la vida, el nudo que te ataba se desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas, el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya, esa no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta y la esperanza de su ardor sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte ya en camino, sin más demora ponte en medio de ellos y brillar en tu fe de caminante, mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando, tu amor de acompañante será el signo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Bellísima la canción. Bueno, entonces, para no atrasar, ¿verdad? Vamos a iniciar a presentar al profesor Hansel. Como les decía, él es un amigo y compañero antes que nada, así lo sentimos, lo vemos, lo experimentamos. Él es máster en Ciencias Bíblicas y profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Latinoamericana. Así que, profesor, somos de usted, todos y todas, y el espacio también es suyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Ok. Es que para quienes estamos aquí en Costa Rica, en el Valle Central, en este momento está cayendo un aguacero y si no es que va a empezar a caer, ¿verdad? Ya pronto. Yo vivo por Heredia, entonces está lloviendo desde hace una hora más o menos y no ha terminado. Ni creo que vaya a terminar pronto. Va a continuar así un poco. Pero bueno. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ya son varios años en que tanto de forma presencial como también de forma virtual, algunos de los sábados del año nos hacíamos presentes allá por la Iglesia de Ladrillo y también en otros momentos a través de la plataforma Zoom para poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas impresiones y para poder aprender de ustedes también muchas experiencias, ideas e impresiones de los temas que vamos llevando.
Este año, pues, como ustedes bien saben, desde un poquito más allá de mediados del año 2021, eh, se inició un sínodo, una convocatoria general que va a concluir en 2023. Es un sínodo muy largo y que en la historia de la iglesia, pues de alguna manera marca diferencia no solo por su amplitud, sino porque es la primera vez en la cual nuestro caminar de esta reunión que llamamos sinodalidad y que ya vamos a ver algunos conceptos de qué es, qué significa y demás, es la primera vez que un sínodo se convoca para hablar de la sinodalidad, para hablar no de un tema de contenido, sino de un método, de cómo caminamos, de cómo trazamos ese camino. Entonces, mi idea con ustedes es compartir algunas cosas, no solamente del magisterio del Papa Francisco, sino también del Concilio Vaticano II que se quieren recuperar, ¿verdad? Y cuando hablamos del Concilio Vaticano II es directamente recuperar los orígenes del cristianismo, recuperar los 3 primeros siglos del cristianismo, porque vamos a ir hasta bastante atrás, para que veamos que esta idea de la sinodalidad no es nada nueva en la iglesia, pero sí se ha ido dejando de lado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir allí avanzando. La idea es que podamos ver la presentación. Yo les voy a pasar la presentación en PDF para que puedan concentrarse si quieren anotar alguna otra cosa, pero que no se apuren al copiar, digamos, lo que viene en la presentación y así nos sintamos más cómodos, ¿verdad? Y después de la presentación, tener el espacio de preguntas, de comentarios. Si, por ejemplo, usted es como yo, que a veces uno se le ocurre la pregunta de momento y no tiene dónde anotar o alguna cosa, podemos usar el chat para las preguntas, ¿verdad? Y ahí va a quedar colocado en tiempo real. O si no, pues anotarlo en papel, en algo que tengamos por allí para poder luego retomarlo, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles pantalla. Ok, como estamos grabando, también les solicito que tengamos allí los micrófonos apagados, no por mí, sino porque en la grabación se puede colar, ¿verdad? Otro audio, entonces para quien lo vaya a escuchar después, puede ser que sea un poco incómodo, ¿verdad? Entonces, para que apaguemos allí los micrófonos y la grabación quede bien también. Como les decía, bueno, al hablar de sinodalidad, esto de caminar juntos y juntas como iglesia, en realidad no es algo nuevo, pero sí se ha puesto de moda, o no diría yo de moda, sino más bien se ha puesto más en la discusión recientemente, ¿verdad? Recientemente, porque es un elemento que se ha tratado de retomar, en particular desde los primeros documentos de este pontificado del Papa Francisco. El sábado 17 de octubre del año 2015, ojo a esto, en el año 2015, el obispo de Roma, el Papa Francisco, se dirigía a todo el pueblo de Dios con ocasión del 50 aniversario de una institución que fue creada por el Concilio Vaticano II, una institución que se llama el Sínodo de los Obispos, ¿ok? No es una institución material, es una institución de personas, ¿verdad? El Sínodo de los Obispos que en ese momento tenía, cuando fue creada en el Concilio Vaticano II, durante el tiempo del Concilio Vaticano II, bajo el pontificado del Papa Pablo VI, tenía la intención precisamente de extender la colegialidad de la Iglesia, de que no solo sean unos los que tomen las decisiones, sino que haya mayor participación. Decía en el discurso de ese 17 de octubre de 2015 el Papa Francisco lo que ustedes tienen allí en pantalla. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio.
Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma, es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil de ponerlo en práctica. Con estas breves palabras, el Papa Francisco puso en relieve una de las líneas fundamentales de su pontificado al recuperar un legado del Concilio Vaticano II. Es decir, que la toma de decisiones del obispo de Roma debe darse al lado de su iglesia, al lado de su clero y al lado de su laicado, no de una forma unilateral, sino más bien en un proceso continuo de discusión y de diálogo. Desde el Papa Pablo VI, ya también con Juan Pablo II y Benedicto XVI, se venían dando reuniones continuas de obispos para discernir y para tomar decisiones ante ciertos temas que lo ameritaban. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, o han visto que cada cierto tiempo el Vaticano expide un documento y la mayoría de las veces son cartas del Papa a los fieles y estas cartas son llamadas encíclicas, pero esa carta es la carta del Papa exclusivamente a los fieles. Cuando hay un sínodo, una reunión, y el Papa toma las impresiones, las conclusiones a lo que llegó ese sínodo y las pone por escrito, a ese documento no se le llama encíclica, se le llama exhortación apostólica, porque ha venido una participación de los obispos y de representantes de las distintas conferencias episcopales del mundo, ¿verdad? Entonces ya se venía haciendo sobre ciertos temas. La exhortación, por ejemplo, una de las más recientes y más importantes, sobre el tema de la familia, el tema del amor humano, sobre la sexualidad, que inclusive abre caminos de reflexión anteriormente tal vez no tan visibles, es la exhortación Amoris Laetitia. Entonces ya hemos tenido también, y el Papa Francisco ha escrito más exhortaciones que encíclicas, ¿verdad? Porque su tipo de trabajo es más el trabajo sinodal, tomar decisiones a partir de lo que la discusión ha generado en los distintos momentos de los sínodos, ¿verdad?, que se han llevado a cabo. Entonces, el pontificado de Francisco le ha dado énfasis a este tipo de trabajo, a esta metodología, ¿verdad?, que ya se venía desarrollando, pero ahora es más dominante, ¿verdad?, esta metodología de la discusión y del trabajo conjunto. El documento, y esto siempre lo he dicho y lo menciono cuando hablo de estas temáticas, el documento tal vez más importante del pontificado reciente del Papa Francisco es su primera exhortación, la exhortación Evangelii Gaudium. En Evangelii Gaudium está contenido toda la hoja de ruta que a nivel eclesiológico el Papa Francisco piensa para volver al Vaticano II, y no solo para volver al Vaticano II, sino para volver de esa misma manera a los orígenes del cristianismo, a una iglesia más colegial, a una iglesia más sinodal, como él ha llamado recientemente. Ya en esa exhortación, en la Evangelii Gaudium, señalaba que el ejercicio de su ministerio petrino, ¿verdad?, del ministerio del obispo de Roma, debía volverse, y abro comillas, debía volverse más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. Si está diciendo eso, es porque en muchos momentos el ministerio petrino no respondía a ese querer del Nuevo Testamento y a ese concepto de servicio que está detrás del ministerio del que hablaremos ahorita, que hablaremos en unos minutos. Todo esto, evidentemente, el hablar de sinodalidad, de participación, de repensar los puestos y los ministerios en la iglesia, todo esto involucra las estructuras de la iglesia, involucra las estructuras centrales de la administración, ¿verdad?, que deben caminar más al lado y en comunión con el pueblo de Dios para poder transformar también y volverse hacia ese pueblo que es el sentido
de cualquier servicio que se da en la iglesia. La idea es, como el mismo Francisco lo reconoce frecuentemente, evitar la centralización, que haya la decisión solo de unos pocos, evitar el clericalismo, que es precisamente que todo lo decida el presbítero, el mismo clero, que no haya escucha de la comunidad, y cuidado y si no, que muchos laicos son más clericales que los mismos clérigos. Entonces también se ha dado ese fenómeno y Francisco lo cuestiona frecuentemente, porque la iglesia tiene su clero en función del servicio y no la iglesia en función del clero, ¿verdad? Entonces es una transformación que se está proponiendo aquí desde el Vaticano II y desde los padres de la iglesia, que son los primeros autores de los primeros siglos del cristianismo. Mencionaremos a varios de ellos ahora, ¿verdad? Porque debe prevalecer la idea de la comunión de los fieles, de las personas, y la eclesiología conciliar, la eclesiología del Concilio Vaticano II, que también es una continuidad con los demás concilios, ¿verdad? No es que es una ruptura total, pero sí hay una forma eclesiológica que vuelve a los orígenes y por lo tanto es lo que estamos tratando de retomar. En el breve discurso, ¿verdad?, que se dio ese 17 de octubre, el obispo de Roma puntualizó el método de la sinodalidad como algo constitutivo de la toma de decisiones eclesiales. Promovió inclusive que se hiciera un seminario con especialistas convocado por la Secretaría del Sínodo, porque hay un obispo que es el secretario del Sínodo de los Obispos, con el tema de una iglesia sinodal. Ese seminario, que fue más un trabajo de académicos, de especialistas, para poder darle insumos al mismo Papa y a otras personas, ¿verdad?, que no habían trabajado el tema o que no lo conocían tanto o no se habían lanzado en eso, también de alguna forma con esta propuesta hizo que los teólogos y las teólogas, los especialistas, pudieran ahondar en una temática que estaba allí, pero que tal vez nunca habían trabajado, ¿verdad? Entonces se publicó después, después de este seminario, que fue en 2016, se publicó un documento, una constitución. Como constitución es un elemento regente que se aplica a nivel jurídico dentro de la iglesia, una constitución apostólica en 2018 que se llama Episcopalis Communio, y que le habla a los obispos, ¿verdad? Episcopalis Communio es la comunión de los obispos, ¿verdad? Así empieza el documento. Y en ese documento se obliga para que cualquier sínodo, sea pequeñito, que se haga en una parroquia, en una diócesis, en un sínodo regional, en América Latina, por ejemplo, va a ser siempre obligatorio como paso número 1 la consulta al pueblo de Dios. Nunca se puede partir de una discusión solo de escritorio. Tiene que consultársele a las personas, inclusive a personas que tal vez no sean necesariamente asistentes de todo el tiempo a la iglesia, pero que forman parte de la comunidad donde la iglesia vive. Entonces, amplía y permite la participación como paso número 1 del pueblo de Dios. Es un elemento inicial de cualquier proceso sinodal. Esa misma constitución añadió una fase de implementación. Si al comienzo obliga a esta cuestión de la consulta al pueblo de Dios, al final dice, bueno, es que esto no ha acabado. Vamos a ver si con las decisiones que tomamos camina la cosa. Y si no camina, marcha atrás y volvemos a empezar. Ese proceso de implementación es un proceso de evaluación y de corrección. No es que ya se acabó, punto, pasemos página y sigamos después de haber discutido sobre este tema. No, la idea es que se pueda evaluar frecuentemente. Entonces, al ponerse en marcha las decisiones tomadas, se puede evaluar y volver atrás sobre los errores que se pudieran cometer, ¿verdad? Actualmente estamos en ese proceso sinodal. El Papa Francisco convocó, como les decía ahora al comienzo, un sínodo sobre la sinodalidad. Y en ese estamos inmersos. Dando inicio el año pasado, ¿verdad? Llegará a su clímax en el año 2023. Y todo esto es un tiempo para discernir, escuchar
y caminar en las sendas de la conversión. Esto de las sendas de la conversión significa también tener la posibilidad de reconocer que podemos equivocarnos y que otra persona puede tener razón, de que debemos escuchar. Y este camino inicia con la consulta del pueblo de Dios. Ya en varias diócesis, uno ingresa a las páginas de internet, ya están los documentos colgados, ya están los links para responder preguntas y la participación. Y lo ideal es que y esto ya se va o ya se ha empezado a hacer de parte de algunos curas párrocos, en reunir a la comunidad, a los distintos grupos apostólicos para discutir temáticas, para poder llenar el documento, para poder libremente participar sobre temas que pueden ser puntos álgidos, puntos que a veces preferimos no decir, pero que están allí, que uno habla en otros momentos. Entonces, todo este tipo de preguntas están allí en el documento. Yo les decía también al comienzo que la sinodalidad no es una moda de Francisco, no es un invento reciente, es más bien una vuelta atrás a la eclesiología del Concilio Vaticano II y por ende a la reflexión de la iglesia primitiva y al evangelio mismo, de alguna manera, porque es una manera particular de entender la autoridad en la iglesia, el ministerio en la iglesia y la vivencia comunitaria del pueblo de Dios. Autoridad, servicio, pueblo de Dios. ¿Cómo estos elementos se conjugan? Yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde tres elementos que son elementos de gran profundidad teológica, ¿verdad? Pero que vamos a explicar de una manera lo más sencilla que pueda, de una manera pedagógica, ¿verdad? Como trato de hacer siempre, y que me parecen elementos claves en este camino que como iglesia que somos, el obispo de Roma nos ha convidado a transitar, nos ha invitado a regresar a un camino conjunto. Puede ser que yo no piense igual que el que vaya caminando conmigo a la par, pero de hecho que voy a aprender a convivir con él o con ella. Voy a poder aprender a escucharle y la otra persona a escucharme a mí, porque ese compartir la vida genera estos espacios de conversión y de transformación. Son estos tres elementos los rasgos fundamentales del estilo evangélico, los rasgos fundamentales del estilo del evangelio que están presentes en el Nuevo Testamento y que puestos en relación con la sinodalidad como un camino, es decir, estos tres rasgos los relacionamos con este método de la sinodalidad, nos van a dar abundantes frutos en nuestra reflexión y en nuestro accionar pastoral. En la fotografía está alguien a que si no lo conocen, se los quiero presentar. Fue el sacerdote dominico Yves-Marie Congar, un francés. María Congar, ¿verdad? Yves-Marie Congar, quien fuera en su momento tal vez una de las mayores influencias en el Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II, el padre Congar fue considerado peligroso, sancionado. Muchos lo tenían relegado y hasta prohibido sus libros para leer. Y desde el Papa Juan XXIII, que leyó sus documentos y que se daba cuenta de que este teólogo lo que hacía era volver a los padres de la iglesia, volver a la teología de los 3 primeros siglos, Juan XXIII dijo, no, es que el concilio tiene que volver a los 3 primeros siglos, tiene que volver a Jesús, tiene que volver al evangelio. Y a través de estos autores, de los cuales Congar es uno de los más importantes, autores como Karl Rahner, como el mismo en su momento Joseph Ratzinger, también Hans Küng, que es también tan crítico con el mismo Ratzinger y demás, pero todos estos fueron padres del Concilio Vaticano II, fueron peritos, asesores teológicos. Y Congar, que trabajó, como les digo, durante el mismo Concilio Vaticano II, proponía profundizar estas 3 dimensiones de la iglesia. Estos son autoría de él y yo simplemente lo comento, ¿verdad? Estoy comentando algunos puntos y actualizando algunas ideas de Yves Congar.
La iglesia, los rasgos del estilo evangélico son comunión, servicio y testimonio. Esas palabritas son palabritas griegas. Comunión, tal vez han oído esa palabra, es koinonía. La iglesia es koinonía, es comunión. La iglesia es servicio. Servicio es diaconía. La iglesia es testimonio. En griego, martiría. Koinonía, diaconía y martiría. Hemos escuchado alguna vez esas palabras, ¿verdad? Cuando hablamos de koinonía, comunión, de diácono, diaconisa, o cuando hablamos de mártir, como testimonio, ¿verdad? Si ponemos en relación el camino sinodal con estos tres rasgos evangélicos, vamos a encontrar, como les decía, abundantes frutos a la hora de tomar decisiones y de participar en la comunidad eclesial con las posibilidades que se nos están dando a partir de ahora. Entonces, punto número 1, ¿verdad? Un elemento inicial. La sinodalidad como comunión, la koinonía en este camino sinodal. La iglesia como comunidad de personas es esencialmente comunión. Al hablar de esta dimensión eclesial, nos estamos refiriendo a la naturaleza interna de la iglesia. Internamente somos una comunión de personas, que es a su vez un reflejo de la Trinidad, un reflejo de Dios. Desde un punto de vista cristiano, Dios no es un ente aislado, Dios es una comunidad de personas. ¿Ok? Esto al comienzo fue muy difícil de entender, y hasta el día de hoy hablar de esto es un tanto complejo, pero cuando se está hablando de la Trinidad, no se está diciendo, como muchas personas podrían pensar, u otras que lo escuchan, que estamos hablando de tres divinidades o de tres dioses. En realidad, el concepto de Trinidad es una forma de decir que Dios no es un amor cerrado sobre sí mismo, sino que para que el amor exista debe haber relación con otras personas. Cuando decimos Trinidad, lo que queremos expresar con ese dogma central, con ese elemento central del cristianismo, es que Dios es comunitariedad. Dios es vínculo de personas, ¿verdad? Y se ha manifestado a la humanidad de distintas formas, como Padre creando el mundo, como Hijo interviniendo y salvando a su realidad, y como Espíritu presente en la comunidad de fe, como Espíritu presente en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando por primera vez se planteó esta sistematización de la idea de la Trinidad, porque es cierto, el concepto de Trinidad, la palabra Trinidad no está en el Nuevo Testamento, pero la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo sí que está presente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tal vez no con esa palabra, que fue posteriormente un gran padre de la iglesia, Tertuliano, el que por primero habló o trató de sistematizar esta idea de la Trinidad, ¿verdad? Es de siglos después, pero el concepto está, la palabra es la que no está en el Nuevo Testamento. Entonces, Tertuliano, los padres apologistas de aquel momento, pensaron en aclarar que Dios es unidad, pero también es pluralidad, que Dios es una comunidad de personas, que es un amor abierto. No obstante, como todos y todas sabemos, ¿verdad? Inclusive algunos de ustedes que tal vez han sido catequistas de primera comunión o tal vez ya de confirmación, cuando un adolescente o un niño le pregunta a uno, y sobre todo un niño, ¿qué es eso de la Trinidad? ¿Cómo es eso de que uno en tres personas? Eso está muy raro. Eso es difícil de explicar, ¿verdad? Es bastante complejo para cualquier agente pastoral y en particular es difícil para un agente pastoral porque no se nos ha enseñado, y esto ha sido un error de la formación eclesial, no se nos ha enseñado la forma en que nació dicho concepto, ¿verdad? La forma en que nació o esta idea de que hablar de Trinidad es una manera de hablar de comunidad, es una manera de hablar de unión. Tal vez el gran padre de la iglesia, San Agustín, Agustín de Hipona, fue quien expuso, desde mi punto de vista, la manera más simple, la mejor manera de entender
esa complejidad del misterio, sin pretender entender a Dios, porque bien lo decía también Agustín, si lo entiendes no es Dios. Dios escapa de cualquier racionalidad humana, ¿verdad? Está más allá de eso. Pero tratando de explicar la esencia de Dios, que es amor, Agustín dio una maravillosa explicación en su obra De Trinitate. San Agustín decía lo siguiente: Dios es en esencia amor, pero como el amor nunca es centrado o cerrado en sí mismo, porque sería un amor egoísta, que sea yo el que me ame y nada más, ¿verdad? Sino que el verdadero amor es abierto y es relacional, Dios también es abierto y relacional. Para que exista, en palabras sencillas, para que exista la realidad del amor plenamente entendido, así como lo hemos dicho, debe haber, 1, alguien que ame; 2, alguien que reciba ese amor; y 3, la realidad del amor que vincula esas dos realidades. ¿Ok? Alguien que ame, alguien que es amado y el amor que vincula a ambos que están allí. De esa manera, Agustín decía, Padre, Hijo y Espíritu son la metáfora del ser divino como comunidad de personas que otorga y retribuye el amor de quien ama, el amante, al amado, y el vínculo del amor que está en el medio son formas de expresar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la realidad del amor que siempre es abierto, plural, relacional, ¿verdad? Que entra en relación con los demás. Entonces, si la Trinidad es la realidad del amante, del amado y del amor que los vincula, la iglesia debería ser reflejo de ese amor. La comunidad de fe debería ser reflejo de ese amor. La iglesia es comunión porque, ojo a esto, porque es unión de lo diverso, la amalgama entre la pluralidad. Decía San José Prisco, un profesor de la Pontificia Universidad de Salamanca, quien participó en el seminario de este sínodo de los obispos, decía San José Prisco, y ahí lo tienen en pantalla, la diversidad no es una amenaza para la unidad de la iglesia, sino la condición sine qua non, o sea, la condición sin la cual no se podría dar esta realidad. La condición sine qua non para que esta se pueda dar. Nunca es una amenaza la pluralidad, sino que es una riqueza. En este reto constante caminamos quienes, con nuestras diferentes formas de pensar y de vivir, conformamos la comunidad de fe de los seguidores y de las seguidoras de Jesús. Precisamente por eso, sinodalidad es inclusión, que amalgama lo diverso y que busca el diálogo de posiciones. El símbolo de esa comunión, ¿verdad?, se visibiliza en la persona del obispo. El obispo debe ser el símbolo de esa sinodalidad, de esa comunión, del abrazo de lo diverso. No debiera ser la persona que toma decisiones por sí mismo, sino la que escucha las distintas posiciones y al final toma la posición para poder vincular y para poder gestar puentes de diálogo y de encuentro entre la comunidad. Es el representante de esa comunidad y el elegido por ella. Tal vez aquí voy a decir algo que es curioso, pero en los primeros siglos, en los primeros 3, 4 siglos, el obispo no era puesto por una terna de una institución eclesial, como hoy día se hace, que se consulta a sacerdotes y demás, y viene firmado el documento de Roma con quién va a ser nombrado obispo en determinado lugar. Muchas veces por este tipo de prácticas se han nombrado obispos en lugares que ni siquiera quien es nombrado allí conoce y nadie lo conoce. Entonces, ¿cómo va a ser obispo de una ciudad o de un grupo, de una diócesis que nadie lo conoce? Ni que él conoce tampoco, ¿verdad? En la antigüedad, en los 3 primeros siglos, y esto no es una crítica, pero sí es una referencia directa a que hay que volver a los orígenes y a la forma de elección de los obispos en los primeros siglos, no es que se hacía una votación tampoco, porque en la antigüedad el concepto moderno de democracia no existía, ¿verdad? Tampoco es que existía, pero sí había un consenso de buscar a las personas más
coherentes de vida en aquella comunidad, aquellas personas que mejor representaran a la comunidad, y esas eran las que eran invitadas a ser el obispo de la comunidad. Hay una anécdota muy vacilona de quien fuera el maestro de San Agustín. El maestro de San Agustín se llamó Ambrosio, San Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán venía llegando del campo, del trabajo en el campo, cuando lo recibió un grupo de personas, y en ese grupo de personas venían inmediatamente eufóricos al encuentro con él y le dijeron: bienvenido, obispo, bienvenido, señor obispo. Y el otro: pero ¿por qué me llaman a mí obispo? Yo no soy el obispo. Y le explican: es que nuestro obispo acaba de morir y usted ha sido el mayor colaborador, una persona coherente, una persona de una fe firme, sabemos que nos escucha, que puede dialogar con nosotros, nosotros queremos que usted sea el obispo. Todavía hasta el siglo IV, V, un papa llamado San Celestino, el obispo de Roma, publicaba y decía que cuando hubiesen elecciones de obispos en las distintas diócesis, no podía permitirse, abro comillas, ningún obispo impuesto, que nadie lo impusiera. Era la comunidad la que debía elegirlo, ¿verdad? Porque esa persona debe ser el pastor que escucha el sensus fidei, el sentido de la fe, ese instinto de la fe que está en la comunidad creyente, que está en la iglesia. La autoridad del obispo, y este es el último puntito que viene allí en la diapositiva, no está basada en la posición como obispo, sino en el servicio y en el testimonio, elementos que veremos a continuación, ¿verdad? Estamos viendo comunión, y su autoridad está basada en el servicio y en el testimonio. En esa imagen ustedes tienen allí la fotografía de una cruz pectoral, la que usan los obispos, pero si usted ve es una madera fea y como descolorida y con un clavo allí puesto. Bueno, ese es el pectoral del cardenal Michael Cerny, que es un canadiense nombrado hace como 2 años por el Papa Francisco como cardenal primero, pero también como encargado para el tema de las migraciones en Europa, en el mundo, por la búsqueda de los derechos humanos de las personas migrantes, de las personas que sufren por la condición de guerra, de búsqueda de su país. Cerny de lo que se encarga es de relaciones con distintos grupos humanitarios y gobiernos para poder ayudar a incluir a las personas que huyen, a buscar albergues, protección y demás. Y ese pedazo de madera convertido en cruz es tomado de una de las barcas que se hundió en el Mediterráneo trayendo migrantes africanos y que posiblemente murieron llegando a Europa. Entonces, él lo dijo abiertamente, lo colocó en un tweet, pueden seguirlo en Twitter o en redes sociales, al cardenal Michael Cerny. Él decía: siempre ha sido mi vida, estas personas que viven en condición de desprotección, sean cristianas o no, sean creyentes o no, eso no es lo que me importa, pero este es mi compromiso y mi ministerio va a ser con ellos, ¿verdad? Con estas personas que lo necesitan. Entonces, en este mismo punto, ustedes pueden ver en esa cruz ese ejemplo de lo que es el obispo, el servicio a la comunidad y no quien impone sus decisiones, ¿verdad? No está, es el servicio para la comunidad y no la comunidad sirviendo al obispo, que es a veces como se ve o se entiende en muchas ocasiones. En este mismo punto, el de la iglesia como comunión que estamos comentando, no podemos dejar de decir que la iglesia es en su fuente el pueblo de Dios. La iglesia es una comunión internamente, pero de manera visible es un pueblo, es un grupo de personas, es el pueblo de Dios. Este concepto es un concepto que está en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento referido a Israel, pero a partir del Nuevo Testamento está referido a toda la familia humana, a toda la familia que escucha la voz de Jesús, ¿verdad? Y que inclusive tiende espacios de diálogo con quienes ni siquiera conocen a Jesús, que va en un sentido más amplio. El Concilio Vaticano II recuperó
esta denominación de pueblo de Dios, que es una dimensión social de la iglesia, social por ser una sociedad, ¿verdad? Sin que quedara solo como una categoría sociológica, porque no es solamente un pueblo como cualquier grupo de personas, sino que también está la dimensión del misterio de Dios presente en ese pueblo. Y por eso la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, que se llama Lumen Gentium, en el número 7, dice que el pueblo es pueblo de Dios porque a su vez es el cuerpo de Cristo. Es la comunidad que forma los distintos miembros de cuya cabeza es Cristo. Y esto, cuya cabeza es Cristo más bien. Por esta razón, y ustedes lo saben muy bien, se está retomando elementos también de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es Pablo en Primera de Corintios que habla que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, todos diferentes, todos con intenciones distintas, incluso piensan diferente entre sí, pero no importa, porque lo que importa es que el amor los une, el amor los vincula, caminan juntos, y si una de las partes del cuerpo se duele, se enferma, todas las demás lo sienten con ella, se resienten con ella y sienten ese dolor. Entonces, es la dimensión de la iglesia como misterio, porque misterio no significa lo que a veces creemos popularmente. Escuchamos, ay, es que eso es un misterio, sinónimo de decir, eso no se entiende, ¿verdad? O eso está escondido, oculto. Vieran que la palabra griega mysterion, que es con O-N al final, mysterion no se refiere a algo oculto, sino misterio se refiere a algo que comprendemos, pero no del todo, que lo comprendemos parcialmente. Dios es un misterio, no porque sea totalmente inalcanzable, no, porque no lo es. En Jesús de Nazaret es totalmente alcanzable, es su rostro humano, pero no lo comprendemos del todo. Está más allá de nosotros. La iglesia es una realidad que es un misterio también, porque es el pueblo de Dios, pero en ese pueblo de Dios camina el Espíritu, está Cristo. Es en ese sentido que hablamos de misterio. No es una cosa de miedo o de terror, sino más bien de reconocer los límites de la comprensión que el ser humano tiene ante Dios, que es infinitamente más grande, ¿verdad? Entonces, el misterio de la iglesia se entiende como la comunión del pueblo de Dios. Comunión, la parte interna, pueblo de Dios, la parte visible y externa, y es esa diversidad de personas las que caminan juntas, las que vamos caminando juntas, juntos y juntas. Y aquí viene una cuestión importantísima para nuestra reflexión hoy, este es el origen de la palabra griega sínodo. Hoy estamos con mucho griego, porque las palabras son griegas originalmente, al menos en esta reflexión de la sinodalidad. La palabra sínodos, es una palabra griega que está compuesta, como ustedes pueden ver acá, vamos a usar el resaltador en este puntito, acá, está compuesta por la preposición sin, que significa con, y el sustantivo hodos, que significa camino. Podríamos traducir algo así como hacer camino con, o la forma más popular que ya hemos mencionado, caminar juntos. Eso es sínodo. Cuando esa palabra fue empleada en la antigüedad, ustedes saben que pues el Nuevo Testamento se escribe en griego y gran parte de las iglesias antiguas del cristianismo nacen en habla griega, ¿verdad? Pero cuando llega al mundo latino, al mundo romano, se empieza a utilizar el latín, ¿verdad? Entonces, cuando esta palabra fue empleada en la antigüedad latina, se habló indistintamente de synodus en latín, que es la misma palabra sínodo, o, ojo, la otra palabra que traduce la palabra sínodo, concilium, diríamos, concilio, ¿ok? Concilio es un sínodo, es una reunión que concilia, que busca los puntos de encuentro para tomar decisiones. Es evidente que todos estos términos, ¿verdad?, de los que estamos hablando, están tan ligados, tan unidos,
a la realidad de la iglesia, que como afirma otro gran padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, iglesia y sínodo son sinónimos, porque la iglesia es un caminar juntos, dice San Juan Crisóstomo. Hablamos entonces de unas raíces muy antiguas. Si San Juan Crisóstomo en el siglo IV está diciendo esto, es porque esto de la sinodalidad no es nuevo, es muy antiguo, pertenece a esa dimensión del misterio de la iglesia, ¿verdad? Inclusive, esto de Juan Crisóstomo, esto de iglesia y sínodo son sinónimos, fue retomado ya en el año 1952. ¿Por quién? Por ese señor que les presenté en una fotografía anterior, por Yves Congar. Él escribió un libro chiquitito donde habló, bueno, ni tan chiquitito, el texto creo que es bastante grande, es que lo tengo en PDF, no en físico. Escribió, y ojo, en 1952 escribió, o sea, bastantes, casi 10 años antes del inicio del Concilio Vaticano II, ¿verdad? En momentos donde él era sancionado, donde era visto como non grato por el Vaticano en aquel momento. Congar en 1952 escribió un libro que se llama Jalones para una teología del laicado, Jalons pour une théologie du laicat. Él en ese texto habla, y ojo, en 1952 estaba hablando de usted y de mí, del laicado, de la teología de los laicos y de las laicas desde el 52, ¿verdad? Y él en ese libro tomó como ejemplo la forma de organización que tienen las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas rusas. Y en esas iglesias orientales se hacían con más frecuencia sínodos. Y él empezó a hablar en el 52 de un principio sinodal que debía aplicarse también en la iglesia latina, ¿verdad? Toda esta terminología y todo este recorrido fue asumida y explicada, por supuesto, por iniciativa del Concilio Vaticano II y luego, ahora más recientemente, por iniciativa del Papa Francisco, en un documento de la Comisión Teológica Internacional, un grupo de teólogos y teólogas que reflexionaron sobre esta propuesta del Papa Francisco. Dicho documento se llama La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Es un texto pequeñito, muy bonito, del año 2018, que les invito a buscar en internet porque está completo en la página del Vaticano y también a leer. De todo esto, ¿verdad? De esta dimensión de la iglesia como comunión, de la sinodalidad como una forma de comunión, podemos subrayar, ¿verdad? Para pasar al siguiente punto, que la iglesia es una realidad que nunca es estática, que nunca está quedita, está en movimiento, es un pueblo dinámico que camina y se actualiza. Esta unidad en la diversidad, la unidad en la diversidad es la dimensión sinodal de la comunión. Esta idea de ser uno no significa que todos seamos iguales. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Y la iglesia debe ser unidad, no uniformidad, porque la iglesia es unidad en la pluralidad. ¿Ok? O sea, no anula las diferencias, todo lo contrario. Para que haya unidad debe haber diversidad, debe haber posiciones diferentes, incluso a veces en que no estamos de acuerdo. Eso forma parte de nuestra naturaleza, del ser de la iglesia y de los seres humanos también. Y eso es la búsqueda de la comunión, de que a pesar de que no esté de acuerdo, si la mayoría, si el grupo piensa que debemos ir por aquí, yo apoyo, yo pongo el hombro. Ya veremos esa palabrita, esta expresión, poner el hombro, porque era una palabra, hay un término griego que el Nuevo Testamento usa para indicar de quiénes son los líderes de la comunidad. Los líderes de la comunidad son los que ponen el hombro, no los que se sientan arriba, ¿verdad? Entonces es una cuestión totalmente distinta. La dimensión de comunión está vinculada estrechamente con la siguiente, con la de que la iglesia debe ser servidora. La sinodalidad como servicio
Y esa otra palabrita que ya mencionábamos, pasamos de comunión a un segundo punto, número 2, diaconía. La iglesia es servidora de la humanidad. Pensar, compañeros, compañeras, en el servicio en la iglesia, pensar en la dimensión del servicio en la iglesia podría resultar polémico para algunas personas, en particular porque muchas veces los ministerios eclesiales, sobre todo los ministerios sacerdotales, no siempre han sido bien comprendidos. Toda la jerarquía eclesiástica debería ser entendida no como una pirámide en cuya cúspide habitan el Papa y los obispos, sino como lo que realmente quiere decir la palabra minister, es decir, el que se hace menos para servir. Minister es hacerse menos. Entonces, al hablar de diaconía, estamos diciendo que la iglesia que camina junta, la iglesia en sínodo, es un camino compartido por igual por todos, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, por todas las personas. Las distinciones que podemos hacer de los puestos, del presbítero, del obispo, del diácono, del laico, del religioso, de la religiosa, el consagrado, en general, las distinciones son del lugar que ocupamos en la comunidad, nunca de la dignidad, porque no hay diferencias en dignidad, tampoco hay escalas, tampoco hay niveles. Los ministerios no son entendidos como niveles superiores, porque en el bautismo que todos hemos recibido, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Eso nos lo dijeron a todos y todas cuando fuimos bautizados. Por esta razón, cuando uno ve, y esto ahorita voy a citar a Congar en una frase fuerte, muy directa, ¿verdad? Para que no sea yo quien la diga, sino que sea un perito del Vaticano II quien lo haya dicho. Cuando uno ve que en una comunidad de fe la preocupación es sobre todo que se utilicen los cálices más finos, el oro más elevado, las cosas más caras, toda esa parafernalia, ¿verdad? Mucha pompa y mucho lujo, eso se aleja de los ideales evangélicos, del camino de la sinodalidad, y más bien repensar nuestro lugar en la iglesia podría ser una oportunidad para recuperar la esencia eclesial de la humildad. Decía Yves Congar en un librito que también, si lo pueden conseguir, yo no lo tengo en PDF, este otro, el que sí tengo es Jalones para una teología del laicado, pero él escribió otro durante el concilio, conforme se iba realizando, él hizo como ensayos allí. Y ese libro se llama Por una iglesia servidora y pobre. Así se llama, Por una iglesia servidora y pobre. 1962, 63 es la publicación de esta obra. Dice Congar casi al final de esta obra: nuestro siglo, ustedes lo tienen allá abajito en la presentación, nuestro siglo quiere la verdad, la autenticidad, la sencillez del evangelio, y no en estas condiciones, y en estas condiciones acoge muy generosamente sus exigencias. Ya no fascinaremos a la humanidad, a la gente, ¿verdad? Por el color rojo o el dorado, por blasones y por títulos que terminan en ísimo, excelentísimo, reverendísimo y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Eso no. Con eso no fascinaremos, dice Congar. El evangelio nos obliga a vivir y presentar la verdad de lo que profesamos, creer y amar de todo corazón. ¿Quién lo lamentará? ¿Quién se pondrá molesto si quitamos estas cosas? Los que se viven preocupados por estas cosas, ¿verdad? Él lo termina así, con ese signo de pregunta irónico. Los franceses son así, muy irónicos, ¿verdad? Entonces, él terminaba con esa referencia así. Ya pueden ver ustedes por qué antes lo habían sancionado, porque era muy, muy claro en sus posiciones al respecto. Pero si usted y yo, y cualquiera podría decir, uy, qué irrespeto, ¿verdad? Qué barbaridad esto que está diciendo. Si nos vamos al Nuevo Testamento, que es más autoridad que Congar en sí mismo, porque es la misma referencia de Jesús, si nos vamos al Nuevo Testamento, ojo, el título sacerdote, la palabra sacerdote, nunca es aplicado a ninguno de los seguidores de Jesús.
Ninguno de los discípulos es sacerdote, ni obispo, ni nada de eso. Nunca, nunca lo menciona. Con absoluta determinación, ninguno de los autores de los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento, emplea la palabra griega hiereus, que es sacerdote, derivado del hebreo kohen, para referirse a los dirigentes cristianos. Más bien, toma prestado no palabras del templo de Jerusalén, del mundo sagrado de los sacerdotes del templo de Jerusalén, toma prestado no de allí, sino del mundo profano, del mundo de la calle, del mundo griego, términos para referirse a quiénes son los dirigentes cristianos. ¿Cuáles términos son los que usa el Nuevo Testamento para referirse a los que dirigen la comunidad? La palabra apostoloi, es decir, enviados. Episcopos, la palabra obispo, pero la palabra episcopos es como vigilante, está atento a estar vigilando las cosas, ¿verdad? Diaconoi, diácono, que significa servidor, servidores. Egúmenoi, que significa dirigente, quien dirige un camino, quien va abriendo brecha, ¿verdad? Y otra palabra que es muy vacilona, una palabra griega que ustedes tienen allí, capiuntes, 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 capiuntes es el hombro, acá. Entonces, ¿quiénes eran los dirigentes? Los que arriman el hombro, los que meten el hombro, no los que lo zafan y lo quitan, ¿verdad? Entonces, esos eran los dirigentes. Esas son las palabras que usa el Nuevo Testamento para indicar cómo se concibe y cómo debería hoy concebirse la administración en la iglesia. Dos cosas podemos concluir de esta terminología. Cito acá a José Ignacio González Faust, el sacerdote jesuita español, catalán, creo que catalán. Dice González Faust, número 1, que la iglesia ha de tener, y tuvo siempre dirigentes, eso es obvio, yo no estoy hablando en contra de la jerarquía, estoy diciendo de cómo concebimos esa función jerárquica. La iglesia siempre ha tenido dirigentes, eso es evidente, pero B, en esos dirigentes no tienen nada que ver con el hecho religioso del sacerdocio del Antiguo Testamento y con esos honores, sino con el hecho existencial de la vida entregada hasta morir de Jesús. El ministerio en la iglesia es un servicio, es una gracia, nunca es un honor, ¿verdad? O al menos no es un honor para vanagloriarse, es un honor en el sentido de que esa persona debería entregar su vida por la comunidad, todos los días, cotidianamente. Es una vida como la de Jesús, una vida para, y esa dimensión de servicio también es para los laicos, no solamente para los presbíteros. Los primeros cristianos, entonces, no hablaron de sacerdocio para dirigirlo a ellos mismos. El único al cual el Nuevo Testamento le aplica el concepto de sacerdocio y ya de una manera diferente, pensando en una vida plenamente entregada, es a Jesús. La carta a los Hebreos habla de Jesús como el sacerdote eterno, porque a través de él el contacto con Dios es pleno, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, en la primera carta de Pedro, por ejemplo, se habla de la comunidad de fe como comunidad sacerdotal, porque es una comunidad que sirve. Es en el sentido del servicio y no del honor el que está allí de por medio. Con base en esto mismo, ¿verdad?, que estamos mencionando, si estos son datos del Nuevo Testamento, son datos del siglo I, inicios del siglo II. Con base en esto mismo, los padres de la iglesia de los siglos posteriores, que son la tradición, con mayúscula, la tradición de la iglesia, comprendieron la jerarquía y la visibilidad del obispo como un servicio a la comunidad, no como quien está arriba, sino como aquel que, como dice el Evangelio de Lucas, está entre ustedes como el que sirve. San Agustín, Agustín de Hipona, diferenciaba dos palabritas. San Agustín no escribía en griego, San Agustín ya escribía en latín. Y él decía que una cosa es potestas, potestad, que esa autoridad única es de Jesucristo, y la otra es ministerium,
y el ministerium sí es de los dirigentes de la iglesia, pero la potestad no lo tienen los dirigentes, la tiene Jesucristo. Potestas y ministerium no son lo mismo en el servicio de la iglesia. San Agustín afirmaba una frase muy conocida, tal vez alguna vez la han escuchado. San Agustín decía: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Leo la frase concreta y completa, que está tomada, vamos a ver la referencia, porque no me la sé de memoria. Está tomada de los sermones sextos de San Agustín y es una frase para la eclesiología del obispo muy importante. Donde me aterra lo que soy para ustedes, allí me consuela lo que soy con ustedes. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Y seguía diciendo San Agustín en el resto del documento: lo primero, el ser obispo puede ser razón de perdición, porque si yo no cumplo bien mi misión para con ustedes, puedo verme comprometido. Lo segundo es prenda de salvación. El bautismo que comparto con ustedes es mi camino de salvación. Con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, decía Agustín. San Ignacio de Antioquía, San Cipriano, mantenían la importancia de la autoridad del obispo, ciertamente, ¿verdad? Pero esa autoridad estaba basada no en el poder, sino en la verdad de su enseñanza, en el cuidado que esa persona tenía por la comunidad y en la consulta constante que los obispos en la antigüedad hacían a su comunidad. Les leo un fragmentito que ustedes tienen allí. Al final de esta diapositiva, que es una epístola de San Cipriano, siglo III, finales del siglo III, inicios del IV, decía San Cipriano: desde el principio de mi episcopado, él siendo obispo, ¿verdad?, de Cartago, desde el principio de mi episcopado me he propuesto observar una regla: no decidir nada sin vuestro consejo, el de los sacerdotes y diáconos, y sin el sufragio del pueblo, según mi opinión personal. Es decir, según los fieles que asisten con regularidad, ¿verdad? O sea, yo no decido nada sin preguntarle a mis sacerdotes, a mis diáconos, y menos aún sin hacer un sondeo, una votación, un estilo de sufragio entre los fieles que forman parte de la comunidad. Mi decisión va a estar basada en ustedes, no desde mi punto de vista solo, ¿verdad? Entonces, de este texto, ustedes y yo podemos deducir la importancia de la consulta, del sondeo al pueblo de Dios y de la determinación del obispo para tomar decisiones. La sinodalidad ciertamente no es democracia, porque la democracia no existía en la antigüedad. La democracia griega no es totalmente democrática. Los ideales nuestros de la democracia provienen de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y en la antigüedad nada de esas ideas de individualidad existían. Pero la sinodalidad no es democracia porque no significa sumar votos y ya, y que ganó el que más puede, y el resto se pelea y se enoja y le hace la contra a quien quedó. No, es que eso no es sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos, escuchar, y aunque no estoy de acuerdo, voy a apoyar a la persona porque su camino es el camino que nos representa a la mayoría, que representa la unidad de la iglesia, que aquí lo que importa es que aunque yo no esté de acuerdo, yo no quiero romper la comunión, yo no quiero desmembrar la iglesia, ¿verdad? Y si él se equivoca en el caminar, pues echamos para atrás y regresamos y volvemos sobre ese camino. Por eso es que sinodalidad no es una mera suma de números, ¿verdad? En eso no consiste, ¿verdad? Hay algunos autores que mencionan que la democracia en la iglesia es peligrosa. Yo creo que no, creo que hay muchos elementos de la democracia que son importantes, ¿verdad? Pero sí es cierto que la idea no es que las decisiones se toman por base de simple conteo numérico, no, es por la escucha, por el encuentro, por la discusión, que al final puede ser que no estemos de acuerdo, pero bueno, vamos a tomar una decisión y vamos a probar, vamos a caminar y no te voy a dejar solo en ese camino. Hay un sentido mayor de comunión aquí. ¿Verdad? Aquí, de lo que podemos decir, ninguna de las opciones que lo que hagan es hacer guerra y conflictos nos van a llevar a un buen puerto en este camino
de la iglesia, ¿verdad? En este sentido de la sinodalidad. Entonces, tomando como punto de partida al pueblo de Dios, el camino sinodal inicia en el todos de la comunidad, ¿verdad? De la consulta que se hace. Y allí en esa consulta se escucha la fe de la iglesia, la fe de las personas. Y va en un segundo momento, y lo pueden ver acá, vamos de el todos, hacia el algunos, porque luego para escuchar, para discutir, no vamos a hacer una discusión multitudinaria de todas las personas, no, el todos es la primera fase donde se consulta a la comunidad de fe, el algunos es algunas personas preparadas, no solo sacerdotes, sino también laicos y demás, van a estar discutiendo lo que todos dijeron, ¿verdad? Y finalmente se culmina en el uno, que es el obispo, quien va a tomar la determinación después de haber escuchado a todos y a algunos, ¿verdad? Después de haber avanzado en ese caminar. El primer movimiento, el del todos, de esta armonía sinodal, está compuesta por todas las personas que conforman la iglesia, inclusive, como lo afirma el documento preparatorio para el sínodo de los obispos en el que estamos, de este año, el numeral 29, dice que inclusive por miembros de la sociedad civil que sin ser iglesia, inclusive sin ser creyentes, quieren colaborar en la conformación de un mundo más justo y más solidario. A ellos también hay que escuchar, ¿verdad? Es abrir los oídos. El segundo movimiento, el algunos, es llevado a cabo por personas escogidas por el obispo, por la comunidad, que siendo conocedores del tema o siendo fieles comprometidos con el grupo, puedan participar de un proceso de discernimiento en grupos regionales y finalmente a nivel mayor. Y el tercer movimiento, el que es del uno, el del obispo, es en el que el obispo, el episcopos, al escuchar todas las conclusiones y habiendo participado de todo el proceso, conociendo el sentir de la iglesia, toma decisiones al respecto. El Vaticano II señaló que esas decisiones no son autoritarias, porque en Christus Dominus, que es el decreto sobre los obispos, dijo que el munus regendi, la autoridad de regir, ¿verdad?, es parte integrante y fundamental del munus pascendi, es decir, del apacentar los fieles, ¿verdad? O sea, no son decisiones autoritarias que va a tomar el obispo, es escuchando a la comunidad y si hay que volver para atrás, volvemos para atrás. Tampoco es que nos creemos autosuficientes, o al menos eso sería el ideal, que aprendamos y construyamos este proceso con humildad. Debemos decir entonces que estas decisiones tomadas por el obispo no van a acabar allí, sino que el proceso de evaluación que debe llevarse a cabo cada cierto tiempo indicará si debemos devolvernos en el camino y qué elementos corregir. Acá no hablamos, como les decía, de la suma mayoritaria, como si de un conteo de votos se tratara, sino de la voluntad expresa de la comunidad que trata de comprender, aún sin todos y todas estar de acuerdo, acompañar la decisión tomada, no abandonar, no zafar el hombro. Esta es la dimensión sinodal de la participación. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, se nos narra allí la famosa Asamblea de Jerusalén, o el Sínodo, Concilio de Jerusalén, que fue una reunión para decidir un tema importante en aquel momento. ¿Aceptamos o no aceptamos gentiles en la iglesia, gente no judía, verdad? Y en ese sínodo, en esa discusión, donde estaban las dos posiciones adversas, Pablo por un lado y Santiago por otra, Pedro se pone en el medio y dice, ok, negociemos, no vamos a exigirle a quienes no son judíos a cumplir todas las normas, no se puede. Santiago, ubíquese, eso no se puede, ¿verdad? Y tampoco vamos a dejar las tradiciones judías de los grupos que son de Jerusalén del todo. Pablo, ubíquese, tampoco es así, ¿verdad? Demos un equilibrio. A quienes son de un grupo, permitámosles esto, y a quienes son de otro, permitámosle esto. Conservemos la pluralidad. De alguna forma, Pedro se convierte en puente, ¿verdad? Allí en esta
en el relato que nos narra Hechos en el capítulo 15, ¿verdad? Hechos está narrando mucho desde su teología, por supuesto. El Pedro histórico, su autoridad fue dándose poco a poco, pero aquí en Hechos su figura es fundamental. Y la idea de Hechos 15 es un modelo para la sinodalidad actual. ¿Por qué? Porque número uno, como dice allí, al final de la diapositiva, incluye a todos y todas. 2, implica un carácter de apoyo por parte de todos y todas. 3, parte de las preguntas del pueblo. 4, tiene un alcance para toda la comunidad. 5, Pedro, en este caso el obispo de Roma, sirve de puente y de conciliador para que finalmente, número 6, llegar al pueblo, para que estas decisiones lleguen al pueblo y sean puestas en práctica allí. Salvador Pieninot, un profesor de Barcelona y de Roma, decía que esta es la base bíblica de la sinodalidad. Hechos 15, dice él, es el primer acontecimiento específico y forma de sinodalidad eclesial. Es como la comunidad busca la solución de los conflictos en la escucha y el diálogo para dar testimonio del evangelio. Y ese testimonio, martiría, es el último punto que vamos a tratar en esta tarde. Ya hablamos de comunión, coinonía, hablamos de servicio, diaconía, y ahora la iglesia es testimonio, es martiría. Por lo tanto, el camino sinodal también debe ser un camino martirial, un camino de testimonio. Cuando escuchamos la palabra mártir, lo primero que viene a nuestra mente es una muerte violenta. Eso es lo primero que uno piensa. La imagen de quien muere por una causa viene originalmente de la palabra griega martiría, que quiere decir testimonio. Mártir en la antigüedad, en el mundo griego, no era morir violentamente. Mártir era quien realmente era coherente, quien daba todo por su causa, quien llegaba al punto de dar la vida por lo que cree. Para los primeros seguidores de Jesús, la vida de su maestro fue totalmente consecuente hasta el punto de morir y fue un ejemplo para las decisiones difíciles que tenían que tomar y que ellos tenían que tomar en ese entorno primero hostil de persecución y de conflictos. Por esta razón, en medio de las crisis del siglo I, el cristianismo de los orígenes, el cristianismo más antiguo, identificó a Jesús, como dice el libro de Apocalipsis, con el testigo fiel. Él es el cordero, el testigo fiel de todo, dice Apocalipsis, porque ha sido capaz de dar la vida por su misión. Todos aquellos y aquellas que tenían que enfrentar la persecución y la violencia por causa de su fe en Jesús, comenzaron a ser llamados testigos entonces, mártires. Entonces, ¿verdad? Fue de Jesús a ellos. Empezaron a ser llamados testigos porque hicieron lo mismo que Jesús hizo, dar la vida por su fe. En este sentido, la iglesia que camina por la historia es llamada al testimonio de su fe en las nuevas circunstancias de cada época. Está llamada a dar testimonio escuchando, no imponiendo, abriéndose a la novedad y al cambio, porque los signos de los tiempos se lo demandan, sin que esto signifique echar por la borda la tradición antigua y la esencia del evangelio. No, hay que avanzar y conservando la historia, conservando también los elementos que son realmente esenciales de la tradición. No todo es realmente esencial, hay que saber distinguirlo, hay que saber medirlo, y esa medición, ese punto de medición es el evangelio. Hay que superar, y esto no lo digo yo, lo decía el Papa Francisco, hay que superar los prejuicios de la gente que dice, es que como siempre se ha hecho así, entonces tenemos que hacerlo así. Francisco lo dice tal cual en Evangelii Gaudium, así, eso no, eso no puede ser. Tenemos que aprender a avanzar, a buscar nuevos caminos para manifestar el mismo evangelio. ¿Ok? Y también superar las ideologías que hacen que una persona llegue prejuiciada, cerrada, que no hable con los demás, de cualquier bando, de los que llaman ser conservadores o tradicionalistas y de los que se llaman ser progresistas o liberales. Hay que superar eso para entrar en diálogo.
¿verdad? Es cierto, estamos en una posición, algunos tenemos unas perspectivas diferentes de otras, pero para entrar en diálogo hay que escuchar y poder poner en tela de juicio hasta lo mismo que uno va a proponer allí. Porque la idea no es sacar provecho particular para uno, sino pensar en la universalidad de la iglesia. La comunidad que camina, que recorre esta sinodalidad, está llamada a dar testimonio, proveyendo procesos de formación, como en el que ustedes están ahorita y que los misioneros claretianos y las compañeras del centro bíblico nos permiten. Estos son procesos de formación que habilitan el tener claridad para cuando participemos de este proceso de la sinodalidad, y que esto vaya más allá, que tengamos que los procesos de formación para la gente no sean solamente los requisitos para un sacramento, sino que se puedan abrir espacios en las parroquias para dialogar, para involucrarse en la vida de las comunidades. Es más bien centrándose en un estilo de vida atrayente de la comunidad donde se va a suscitar la pregunta sobre la fe. No es repartiendo papeles y tocando puertas, el cristianismo se extendió por atracción del estilo de vida. Es así como la comunidad que va en el camino de la sinodalidad va a hacer que más gente se le pegue en esa sinodalidad, ¿verdad? La idea aquí es que el testimonio debe ser coherente, que se convence con el ejemplo, no con las palabras. Entonces, el simple hecho de que la iglesia sea vista como esa comunidad que camina junta, a pesar de todas sus diferencias, ¿verdad? Eso ya es un gesto de testimonio. La iglesia, como decía el Papa Francisco, es un hospital de campaña para enfermos y heridos, no es una sociedad perfecta para los santos. Eso, visibilizar eso, hacerlo visible, es una forma de dar testimonio del Evangelio. Es la forma de dar testimonio del Evangelio. No se trata de muchas predicaciones o de mucho ritualismo, sino del simple hecho de abrir caminos hacia la novedad, de ser realmente una iglesia en salida, como lo dice Evangelii Gaudium, que propone la actualidad, la frescura del mensaje de Jesús. Esta es la dimensión sinodal que hemos hablado de testimonio. Ustedes vieron en el logo, en el afiche que Marjorie preparó para el evento, si lo pudieron ver, y en todos los afiches del sínodo dice: por un camino sinodal, comunión, participación, misión. Pues bien, esos tres elementos, comunión, participación, misión, están relacionados con los tres elementos que Congar nos mencionaba y que son el rasgo del estilo evangélico. Comunión es la comunión de la que hemos hablado. Participación es el servicio, y la misión es el testimonio, la martiría, la entrega por los demás. Entonces, ustedes lo ven allí en el simbolito. Allí está en la que se va a usar en Roma, por eso está en italiano, pero una chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione. En realidad el testimonio de la fe se expresa fielmente en el camino de la sinodalidad en cuanto vivimos la comunión, número uno, la koinonía, ¿verdad? En medio de una iglesia plural. Francisco habla de un poliedro eclesial. Un poliedro es una figura que tiene muchos lados diferentes. Así es la iglesia, ¿verdad? Y en cuanto se asumen los rasgos de los cargos, como servicio, participación, la diaconía, y nunca como honores. Y finalmente, cuando se da testimonio, martiría, de una vida llena de esperanza en medio de tiempos difíciles. Entonces, comunión, participación, misión, comunión, servicio, testimonio. Son los tres elementos que hemos destacado hoy. Nuestra época, cargada de escepticismo, de dudas de fe, ¿verdad? Podría verse renovada para nosotros cristianos y cristianas si volvemos a los orígenes del movimiento que tiene su fundamento en Jesús.
sacudir. Vean como decía el Papa Juan XXIII, repito, esto no lo digo yo, lo decía el Papa Juan XXIII, hay que sacudir el polvo imperial que se le ha pegado al trono de San Pedro. Decía así de fuerte Juan XXIII, porque ese no es el pescador pobre. La figura de Francisco está recuperando en mucho esa figura de Pedro como el que concilia, como el que escucha, como el que encuentra, ¿verdad? El que pregunta. Porque la iglesia no debe caminar enseñoreada sobre el mundo, sino como humilde servidora y pobre, como decía Congar, como aquella comunidad que camina en el mundo sin condenarlo, sino escuchándolo para asumir lo bueno y desechar lo malo que no le sirva, ¿verdad? Y termino con una frase de Congar, que ha sido guía en toda esta reflexión, un gran maestro, decía él: una iglesia en diálogo será también una iglesia pobre y servidora, una iglesia que tenga una palabra evangélica para los hombres, ser menos del mundo y más para el mundo. Eso es una iglesia que camina, que escucha y que busca ese camino y que busca transitar en ese camino sinodal. Me gustaría mucho entonces que podamos conversar, ¿verdad? Y poder participar en este ratito de encuentro y de diálogo. Gracias, profesor, excelente. Gis, se te escucha como muy largo, no sé. ¿Será el internet? Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, igual que siempre, excelente. Y ya saben, ¿verdad? El que quiere participar, nada más levanta la manita, ya el profesor tiene bastante experiencia en esto. Si quieren hacer un comentario, una pregunta, lo que quieran, ¿verdad? Aprovechemos este espacio, no siempre tenemos la oportunidad. Patri, bienvenida, Patri Elizondo, qué bueno verte. Por allí levantó la mano Chenda Moreno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, desde Panamá. Un saludo. Un saludo. Somos pueblo de Dios y de escucha, ¿no? Sí, claro. En esta sinodalidad. ¿Cómo puedo yo saber si viene de la razón y no, o sea, no de mí, que viene de la razón? Y en el sentido de que lo que yo pienso no es lo que yo siento. Creo que a veces me voy en el sentido de a veces se convierte como una barrera de clericalismo laical, a veces, dentro de la iglesia, ¿no? Tanto de sacerdotes y pueblo de Dios, no sé. ¿Cómo uno puede vencer esa barrera para poder mantenerse unido, vivir en la coinonía, ¿no? el servicio hacia los demás, sin tener esa referencia? Gracias. No, con gusto. Es complejo porque tenemos décadas de vivir siempre más que nada siguiendo solamente lineamientos y sin tener tantos espacios de participación. Siempre han existido desde el Vaticano II y demás, pero creo que la manera de vencer esos mismos prejuicios o miedos que uno pueda sentir o diferenciar si mis decisiones en el ambiente de iglesia son las correctas o no las son, es precisamente acompañándose de otras personas, es precisamente entrando en diálogo con otras personas. Y entrando en diálogo significa que yo voy a llegar a escuchar, a aprender y a aportar, porque una persona que dialoga no es alguien que viene vacío, sino también va a aportar algo, ¿verdad? Entonces, es en ese mismo proceso del encuentro y del diálogo donde uno aprende. Yo tal vez digo desde mi experiencia, aquí en Costa Rica tenemos un foro interreligioso del cual yo he trabajado años con el foro desde que inició. Y cuando, imagínense, si dentro del catolicismo es complejo ponerse de acuerdo para ciertas decisiones, ahora cuando yo estoy con un musulmán, con un judío, con un hindú, con un budista, ¿cómo, verdad? Y hemos aprendido una cosa,
que no es, está muy bien centrarnos en las cosas que nos unen, pero también queremos aprender de las cosas que nos diferencian y aprendemos de los otros. No estoy de acuerdo, tal vez, no participo, pero aprendo de esa situación. Cuando yo entro a dialogar, yo me doy cuenta de que que vengo allí para aprender y también para aportar desde mi tradición, ¿verdad? Por la riqueza que ella tiene. Entonces, creo que sería el mismo principio para el trabajo intraeclesial, ¿verdad? Para el trabajo dentro de la iglesia. No sé si respondí por allí, Shenda, o me dirás. Gracias, excelente. Con mucho gusto. Patricia, que levantó la mano por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Muy claro, un tema tan complejo y tan, ¿verdad? Con tanta información, como siempre, súper claro. Quería, profesor, si nos puede repetir, por favor, los nombres de los libros que recomendó para poder escribirlos a los compañeros en el chat y quien tenga gusto, ¿verdad? Los pueda copiar, que es más fácil que uno ¿verdad? Durante su exposición escribir. Entonces, para yo poder escribirlos en el chat y que el que lo pueda buscar, me imagino que están en español, ¿verdad? Porque si no, no los podríamos leer. Y si usted sabe en qué lugar específicamente los podríamos conseguir. Sí, yo creo que, bueno, tal vez como para este tema y para poder entrarle, el discurso que dio el Papa Francisco, déjenme un momentito, discurso Papa Francisco, Sínodo de los Obispos, el discurso del año 2015, que es un documento pequeñito, en realidad es un texto de 3 páginas, una cosa así, es una base fundamental, es una base importante para poder hacer diálogo, ¿verdad? Allí. Y vamos a ver, allí lo coloco, ahí está el primer link que está en la página del Vaticano. Luego había mencionado el otro que se llama, que es un documento de la Comisión, ponerlo acá en el chat, Teológica Internacional, se llama La Sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Ese también está en la página del Vaticano, es cosa de buscarlo, incluso uno lo googlea allí, lo coloca en la página de Google y le va a salir. Y de este otro, del autor que cité mucho ahora, de Yves Congar, este libro que se llama Por una iglesia servidora y pobre. Por una iglesia servidora y pobre. Ese es más difícil de encontrar. Yo no lo tengo en PDF, solo en físico, pero es un libro chiquitito que inclusive teniendo la posibilidad de alguien que nos ayude con su tiempo, poder escanearlo, lo escaneamos porque casi no se consigue, la verdad. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. María de los Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Son dos términos, digamos, bueno, en realidad no son dudas, sino más bien como comentarios. Son Sí. dos términos que a mí me inquietan mucho. Uno es la diaconía, que como seres humanos e imperfectos que somos, ¿verdad? Nos cuesta mucho ese servicio y más bien se quiere figurar, ¿verdad? El hecho de que de los honores y todo esto, ¿verdad? Entonces, ese servicio, ese poner el hombro, ¿verdad? Eso es es una de las cosas más difíciles. Eso junto con el de ser testimonio. Yo estuve en un colegio católico y esto yo lo escuché siendo alumna del colegio y eso me pegó tan fuerte que fue lo que dijo Gandhi, que dice, me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos, ¿verdad? Porque no somos testimonio, no somos ejemplo de esa vida de Cristo y entonces, digamos, son inquietudes que he llevado yo siempre y pues que uno como ser humano trata de mejorar, pero con sus imperfecciones, ¿verdad? Como ser humano que es. Gracias. No, muchas gracias a usted. Efectivamente, ese elemento del estilo de vida era lo que identificaba a los primeros seguidores de Jesús, pero que con el paso del tiempo se ha quedado ahí guardado, ¿verdad? Y es un elemento valiosísimo de retomar.
Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, magnífica la exposición, todo el tema me ha encantado. Y hay un tema refiriéndose a la consulta sinodal de todo este proceso que mencionó usted ahora y que tal vez nos pueda atemorizar un poco dentro de los grupos pastorales y en las parroquias, etcétera, además de todo el proceso en sí que muchas veces aún todavía no lo entendemos bien, inclusive se nos hace difícil a veces hasta pronunciar la palabra, pero es lo de esto que no es una democracia, ¿verdad? Porque no vamos a salir a hacer una votación de qué sí, de qué no y a contar votos. Qué importante esto, porque de repente podemos pensar que se trata de eso, de que tal vez convocamos a otros para que nos vengan a señalar y entonces esto lo tenemos que quitar y esto otro dejar y entonces eso contribuye o puede contribuir a generarnos un temor a la apertura de esa escucha, ¿verdad? Que además tenemos que crecer en esa escucha porque no estamos tan acostumbrados a escuchar. Entonces es como eso que es parte de este proceso, el formarnos. Lo importante que es ese formarnos para aprender en esta escucha, profundizar, entender que es que no vamos a esa democracia, ni todo este proceso va a ser una votación de cuántos sí y cuántos no. Y esto que dijiste que me gustó mucho, que dice, vamos a caminar, que aunque no esté de acuerdo, ¿verdad? En esto o en lo otro, o en lo que me estés diciendo, porque nos vamos a abrir a gente que quizás no ha caminado, bueno, de hecho es así, no ha caminado con nosotros, entonces podemos recibir todo tipo de información que quizás nos resulte un poco hasta la defensiva, qué sé yo, ¿verdad? No sé, para algunos más que para otros, pero y de hecho hay gente que con este proceso no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, el entender que aunque no estoy de acuerdo, no te voy a dejar solo en el camino, precisamente para no romper esa comunidad, me parece lindísimo, ¿verdad? Y qué rico poder pensarlo así y trasladarlo así también, ¿verdad? Que creo que es parte de ese camino de conversión a lo que estamos llamados en este proceso. Este fue un comentario. No, muchísimas gracias, porque sabes, Patricia, eso es algo, tal vez yo me dedico en la universidad más al estudio del Nuevo Testamento y también en particular de las cartas de Pablo, y uno de los rasgos identitarios de la eclesiología de Pablo, de la eclesiología paulina, es precisamente eso, que pueden haber inclusive diferencias doctrinales de X o Y forma, pero lo que no puede romperse nunca es poner en riesgo la comunión de la iglesia, el exponer a las personas más débiles en la comunidad. Eso nunca puede suceder, ¿verdad? Entonces, eso es un principio cristiano fundamental que debería cuidarse mucho, ¿verdad? Y en la presentación, precisamente, digamos, eso tratábamos de recordar, me parece, pues sí, es muy importante realmente. Y por aquí me había puesto una pregunta en el chat, ¿verdad? Y ya le doy la palabra a Alonso. Me puso una pregunta María del Carmen Orozco, que cómo estamos llevando el proceso en Costa Rica. Bueno, María del Carmen, en la página de la conferencia episcopal y de las distintas diócesis ya están colgados los links de participación de preguntas, de cuestionarios y demás. Sin embargo, lo ideal es que en cada parroquia ya el cura párroco haya empezado a organizar distintos procesos de encuentro para poder llenar los documentos y participar. Yo sé que en muchas parroquias no se ha dado, en otras sí. Ya he visto que han empezado con ese caminar, ¿verdad? Entonces, si alguien diría, bueno, pero si mi cura párroco no lo hace porque, no sé, como decía ahorita Patricia, porque a lo mejor no cree en esto o es de una línea diferente o alguna cuestión así. Bueno, si no es así, los mismos documentos de participación que están en la página de la SECOR, cualquier persona los puede llenar, pueden seguir también, ingresar a la página del Vaticano que está dedicada al sínodo,
y allí también están los mismos documentos y todo eso se va a ir enviando. Para el sínodo, por ejemplo, de la familia de Amoris Leticia, fue la primera vez que hubo una convocatoria así de documentos electrónicos y ustedes se pueden imaginar el montón de respuestas y documentos que hubo, ¿verdad? Uno no vio la labor detrás, pero sí la vio en los días del sínodo, porque hubo participación de personas de todas las sensibilidades. Los temas, por ejemplo, en familia, de las personas divorciadas vueltas a casar, estuvieron en el tapete, ¿verdad? Estuvieron en la mesa y fue una discusión fuerte la que se dio allí, de las personas que trataron de hablar un poco de la apertura en temas de diversidad sexual. Quien abrió el sínodo fue el papá y mamá de una persona, de un joven homosexual abiertamente, porque el Papa Francisco lo quiso, ¿verdad? Entonces, se ve la influencia y cómo la comunidad va allí poco a poco, y cómo Amoris Leticia habla de que no todo debe ser una cuestión rígida de normas, sino que debemos escuchar y amalgamar a ese espíritu que habla en la iglesia, ¿verdad? Que habla en la comunidad. Entonces, sea que que alguien dirá que no nos den pelota o no, vamos, participemos en los links, hagamos encuentro, ¿verdad? Que eso sí se va a ver reflejado posteriormente. Alonso y después Giselle. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta que me quedó bien claro lo de la sinodalidad. Tengo una pregunta. Usted Sí. habló del sacerdote encargado de los migrantes, porque ahorita el 23 de marzo, el Papa Francisco sacó unas orientaciones sobre la pastoral migratoria y la interculturalidad. Y entonces, pero yo no alcancé a copiar el nombre del padre. Usted me podría... Y muchísimas gracias. Muy, muy excelente. Muy, muy, muy buena estuvo la presentación. Gracias, profesor. No, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Perdón, me imagino que el señor que está a la par es Alonso, ¿verdad? Yo soy la esposa de Alonso. Yo soy Nubia. Ah, muy bien, Nubia. Un placer, un placer. Ahí le puse en el chat el nombre, es el cardenal Michael Cerny. El nombre, el apellido es un poco raro, pero él es cardenal en Canadá y bueno, ahora se dedica a esto, el oficio de la pastoral migrante. Muchísimas gracias, muy amable y muy entendido. Gracias. Gracias. Giselle, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Le mando aquí un cordial saludo a mi hijo Alexander Artavia. Sí, me acordé de él. Por el segundo apellido suyo me acordé. Sí, señor, él lo tiene a usted en una alta estima, mis dos hijos. Y pues yo quería comentarles solamente que riquísima la charla, pero demasiado riquísima, con una claridad impresionante. Usted como profesor y como sociólogo y bueno, todo ese profesionalismo que usted tiene sabe llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones con una gran claridad y con un lenguaje muy popular, que es muy importante, porque nos queda muy claro. Y yo, haciendo un poco de memoria, me puse a pensar y dije, el Espíritu Santo definitivamente está iluminando a la iglesia, porque en el tiempo que Juan 23 quiso abrir este sínodo, a pesar de todas las diferencias que él vivió en su papado, no se dejó intimidar y hizo esa maravilla de ese sínodo, ¿verdad? Que fue fundamental para que nosotros entendamos mejor y podamos participar más de toda la labor de la iglesia y como laicos y laicas, también sintamos esa necesidad de formarnos para anunciar y seguir en esa misión que Jesús nos dejó en este mundo. Porque tenemos que aprender primero a formarnos, porque usted decía en una parte, debemos abrir los oídos primero, para luego pasar al discernimiento y después tomar las decisiones. Y qué importante que es abrir los oídos, porque por lo general hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos.
Y eso es fundamental. Y ahí es donde volvemos a los orígenes de la iglesia, que Jesús eso fue lo que nos pidió, que escucháramos. Y yo le decía a las compañeras en un taller, por algo el Señor nos puso 2 oídos y una boca. Y a veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Así es que el Papa Francisco está de veras poniéndose la flor en el ojal, retomando esta sinodalidad que, como dice usted, no es nuevo, ¿verdad? Es algo que no se le dio toda la importancia y que ahorita la está retomando para beneficio de toda la humanidad, porque con esto nos vamos a beneficiar todos para poder caminar juntos. Aquí el sacerdote de Tibás, él nos dice, es mejor juntos que solos. Y es un gran lema. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doña Giselle, y un saludo a Alexander y a Carlos también. Siempre Claro, lo recuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gis. Ay, profesor, de verdad muy agradecida por esta explicación tan sencilla, pero tan profunda a la vez, ¿verdad? Es que esa es la capacidad de un expositor, es que todo ese conocimiento lo pueda dar a entender de una forma sencilla. Yo creo que eso es un don que usted tiene. Entonces, agradecerle, como siempre, el aporte al Centro Bíblico. Y yo me quedo como con muchas ideas que ir retomando de su exposición y que he venido también retomando de otras charlas o exposiciones. Pero me encanta eso que usted dijo de zafar el hombro, porque eso es muy tico, ¿verdad? Entonces se le queda a uno mucho más claro, ¿verdad? Porque a veces en los grupos pastorales o en nuestras comunidades de fe, ¿verdad? Cuando hay mucho conflicto o hay diferencias, ¿verdad? El camino a seguir es salirse de la comunidad, porque ¿para qué yo me voy ¿verdad? a complicar la vida si yo puedo vivir tranquila o tranquilo, ¿verdad? Y dejar botado un compromiso, porque ya para qué yo me voy a hacer la vida complicada, ¿verdad? Entonces, con la explicación que usted ha dado, yo siento que más bien ahí es donde necesitamos nosotros cambiar el chip, y nosotras, ¿verdad? Es que la comunidad es parte de eso, o sea, la diversidad en la comunidad es precisamente eso, el diálogo y el respeto, y el estar comprometidos, porque tomando, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de que esto es un camino, ¿no? Y es un proceso, o sea, no va a acabarse. Y el sínodo parece que termina en el 2023. Eso no quiere decir que en el 2023 ya se acabó, sino que es un camino en el que estamos dando pasos desde hace mucho tiempo, como decía Claret, hacer con otros lo que solos no podemos, ¿verdad? Lo que llamamos misión compartida, se le ha llamado de diferentes formas, pero en realidad es un camino que la iglesia ha tenido desde el principio, pero que quiere retomar, ¿verdad? Que no quiere olvidar. Hablando de esto, de que la primera tarea que tiene la iglesia, o que tenemos nosotros que somos parte de la iglesia, es predicar y hacer vida el evangelio. Y eso solamente se puede hacer en comunidad dando testimonio. Yo sola en mi casa no puedo hacerlo. O sea, lo haré tal vez con mi pequeño grupo de familiar, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos en eso, ¿verdad? Tenemos que dar otros pasos. Y lo que decía usted de que la misión está íntimamente ligada a la comunión, y tiene que haber, y eso me encantó, un discernimiento comunitario, ¿verdad? Para querer juntos y juntas buscar la verdad y la justicia, ¿verdad? Porque no solo es mi criterio, es el criterio de todos y todas, ¿verdad? Y entonces para esto siento yo que estos verbos son importantísimos: implicarse, involucrarse, participar, aportar, escuchar, dialogar, para discernir como pueblo de Dios y conocer y vivir así la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios es un misterio y puede haber muchas formas de darse a conocer dentro de la comunidad. Así que muchísimas gracias. Yo creo que hoy nos ha quedado muy claro qué es la sinodalidad y qué tenemos nosotros y nosotras que hacer para participar, ¿verdad? Que eso es algo también muy personal, no porque, como decía usted ahora, no porque el sacerdote no me tomó en cuenta, bueno, pero yo puedo hacerlo mediante otros medios, mediante otras parroquias,
Así que muchas gracias. No, muchas gracias, Giselle. Un placer, de verdad. María Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor Hansel. Como siempre, encantada de escucharlo y agradecerle. Me uno al agradecimiento de todos los compañeros y compañeras que han hablado. La verdad, bastante claro y queda uno, pues esto de la sinodalidad, ¿verdad? Le queda muy claro cuál es el camino que se está siguiendo. Yo solamente sería como un comentario porque me quedó resonando y me encantó lo de la diversidad, ¿verdad? Lo que usted dijo, que la diversidad no es una amenaza, sino más bien es la condición, ¿verdad? Eso ayuda a que haya inclusión. Yo creo que más bien el hecho de cuando no se acepta la diversidad, lo que opera es la exclusión. Y entonces me parece que este camino, este proceso, haciéndolo así, ¿verdad? Incluyendo la diversidad, valga la redundancia, se incluye a todos y a todas, ¿verdad? Y eso es muy, muy bueno. Y también tiene que haber, ¿verdad? Mucho respeto, además de la escucha, mucho respeto, ¿verdad? Porque tiene que haber esa conciencia de comunidad, ¿verdad? Para poder dialogar. Entonces, eso me encantó. Y lo otro que me resuena también es que se empieza en la base, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Y creo que esa es la mejor manera, porque ahí es donde está el sentir de la comunidad. Entonces creo que esas dos cosas me gustaron mucho y quería pues hacer ese eco, ¿verdad? Porque me pareció importantísimo. Y muchas gracias, profesor. No, muchas gracias, María Esther, porque justamente cuando uno camina en conjunto con una persona que tal vez o que tiene alguna condición particular de etnia, de tradición, de religión, de nacionalidad, de sexualidad, y que tal vez antes nunca había participado, compartido con esa persona, es cuando uno realmente aprende, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la vivencia compartida con alguien, ¿verdad? Es allí donde uno realmente entra en ese diálogo y en ese encuentro. Entonces, esto del caminar juntos y juntas es fundamental, realmente. Entonces, que esa hoja de ruta que se marque sea el caminar de la iglesia de ahora en adelante, ¿verdad? Y como fue en los inicios. Entonces, esa ha sido en gran parte la idea. Bueno, yo no sé si hay algún otro u otra que quiera participar o hacer un comentario, sino como para ir ya cerrando y agradeciéndoles también de antemano su participación, su fidelidad, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema que es muy importante y uno quisiera como que hubiese aquí como 200 personas, pero nos queda un compromiso, ¿verdad? Que es replicar esto a las personas que están cercanas a nosotros y a nosotras. Entonces, y ser partícipes, ¿verdad? Como decía yo, ¿verdad? Nada hago yo con estar sola, pues, sino que yo tengo que ser parte de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, ponerlo en práctica, yo creo que eso es lo más importante. Así que no sé si alguien más. Listo. Bueno, profe, entonces nada más agradecerle, de verdad, agradecerle a todos y a todas, en especial a las personas que nos acompañaron de otros países, muchas gracias, y quedan invitados para las próximas, ¿verdad? Y usted también, profe, ¿verdad? Ahí seguirá hasta que Dios nos dé vida, si Dios lo permite. Hasta que Dios nos dé vida, sí. Así que bueno, muchísimas gracias a usted y a todos y todas, que estén bien, que pasen una linda tarde. Nos vemos a los que participan en los talleres el jueves, si Dios lo permite. Así que muchísimas gracias. Sí, abramos nuestras cámaras para tomarnos una foto final. La foto, Marjorie, la foto, siempre se me olvida. Foto. Peínense. Ahí voy. Ay, espérame porque es que están mandando mensajes. Como se hace el pelo, qué lindo. A ver, abran las cámaras. Va, 1, 2 y... Espérense. A ver, Vera, abra la cámara. Eso. Va, 1, 2 y... Espérense. Ah, bueno. Listo. Muchas gracias. Gracias, Profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos.
y a todas. Dios.